Bueno amigos, siguiendo con el análisis parte 2, nos quedamos en el Libra CAT, ahora pasamos a Libra franco suizo y bueno, para variar observamos el mismo rango. Fíjense que similitud hay en todos los pares, por eso es que en los últimos días ha habido muy poco movimiento en general. Vemos otra vez aquí el rangado, el par. ¿Qué vemos en gráfico mayor? Vemos que el precio ha roto la línea de tendencia bajista y por el momento se encuentra como que queriendo hacer un pullback y probablemente hacer un rebote ahí. Habría que esperar qué pasa, cómo reacciona a ese nivel, pero por el momento vemos que el precio, bueno, probablemente puede ir a buscar este nivel de soporte y que haga una convergencia, que ahí sea el rebote sobre la línea rota alcista y podríamos estar viendo esto, ¿no? Pero el 4 horas nos sirve para delimitar los rangos interesantes en donde el precio nos puede engañar en gráfico mayor. Nos vamos a la libra yen, perdón, y bueno, que vemos nuevamente la caja de precios, el nivel de rango y en gráfico diario que observamos un mercado totalmente bajista que se encuentra probablemente en una fase nuevamente de retroceso a la baja, ¿no? Tendremos que ver que en gráfico de 4 horas para más seguridad ver algo así y entonces confirmaríamos que el precio en gráfico mayor continuaría su movimiento bajista. Ahora, si no hace eso, bueno, pues entonces tendríamos que ver un rompimiento, pero tendría que ser forzosamente de este nivel, ya que este nivel es uno de los más interesantes. Posteriormente tendríamos que cuidar el precio en esta zona del 129 en convergencia con este nivel de resistencia, si es que el precio logra salir de ese rango hacia el norte. Libra neozelandés, que observamos, bueno, lo observamos muy similar la situación, una caja de precios, los rangos claramente se ven en esta parte, ¿sí? Rango superior, rango inferior y el precio pues moviéndose para todos lados en esa situación. No vemos aquí, como lo tengo marcado, como después de rebotar en la parte norte de la resistencia, el precio está haciendo ondas, en este caso dentro de la zona consolidada. Vemos aquí como el precio dio un giro y se dirige hacia la zona norte, hacia la zona sur, perdón. Aquí vemos como nuestro estocástico en esta ocasión acompaña al giro y se da el movimiento que va alcanzando apenas el 127 y podría seguir bajando un poco más para cumplir con la extensión 161, que casualmente, vean en dónde cae, 161 está más o menos a la altura de esta zona de soportes. Y vemos aquí el precio, cómo alcanzó estos niveles importantes. Obviamente aquí hizo un falso quiebre y después hizo un patrón de vela en esta zona y el precio por ahora lo vemos muy en picada, muy inclinado a la baja. Por lo tanto, pues si el precio llega a romper este nivel, sería interesante continuar hasta acá, hasta estos niveles, buscando ahí próximo el nivel de objetivos. Vámonos a gráfico de la libra dólar, ¿sí? Que analiza nuestro amigo Pedro. Así rápidamente vemos aquí como él lo marca, unos ABCDs. El precio por el momento está llegando a una zona de línea de tendencia en esta zona que coincide con esta parte, y bueno, aquí sería interesante ver un giro y acompañarlo con movimiento de ruptura de secuencia bajista en gráfico de 4 horas y bueno, acompañar ese movimiento hacia el norte. La otra opción es que el precio rompa esta parte, haga un pequeño pullback y vaya a buscar esta zona de soportes, ¿no? Digamos que eso serían los movimientos en corto plazo de gráficos mayores. Ahora vámonos al neozelandés franco suizo y observamos exactamente la misma historia, una caja de precios en la cual vemos en gráfico mayor como el precio hizo un agrupamiento, un retroceso, hace una caja de precios y bueno, sería interesante ver hacia dónde sale el precio para poder estar tomando posiciones a mediano y largo plazo. ¿Qué vemos aquí? La misma historia, una caja de precios, rangos claramente definidos, el precio se está moviendo en esa zona y bueno, ¿qué vemos en gráfico mayor? Vemos que el precio rompió la línea de tendencia alcista, hizo una bajada y luego está haciendo un pullback que está consolidándose. Entonces sería muy interesante ver esta parte que bajara de esta forma y obviamente en gráfico de 4 horas acompañar ese movimiento. Nos vamos a neozelandés dólar y exactamente la misma historia, rangos bien definidos, precio perdido adentro, rompió línea de tendencia, está haciendo un pullback, lo podemos ver claramente. Vamos a retomar aquí, rompe línea de tendencia que está claramente marcada aquí, el precio hace un pullback, hace un
patrón de vela incluso, véanlo, pero a raíz de esos días se pierde totalmente el volumen, a raíz de los problemas mundiales que están pasando, se pierde esa sincronización y el precio empieza a enrangarse por lo que es estos momentos. Entonces, bueno, hay que esperar a que se vuelva a restablecer el volumen del movimiento y tratar de colocarnos en una posición a mediano plazo. Vámonos al dólar canadiense. Fíjense que este dólar canadiense también hizo de las suyas, rango de precio. Aquí el precio, fíjense cómo quiere romper esta zona de resistencias, hace un falso quiebre clarísimo, muy fuerte. Ahí pues se hizo matadero de gente, es un falso quiebre, el precio se mete, parece que va a bajar y luego otra vez vuelve a regresar a la zona y por el momento, bueno, sigue ahí, está enrangado también y bueno, sería interesante verlo salir de ahí y colocarnos en posiciones a mediano plazo de carácter interesante, ¿no? Vámonos a lo que es el franco, dólar franco, la misma historia, precio enrangado, agrupamiento, retroceso y por ahora un enrangamiento. Seguimos por abajo de la línea de tendencia diaria, eso es muy importante. Veamos cómo el precio, fíjense, está buscando esta zona y bueno, si ahí logra rebotar en conjunto con esta resistencia que vemos aquí, pues sería interesante ver esto, ¿no? Una caída fuerte, buscando que obviamente el nivel de B o el soporte próximo, que sería el nivel más claro de distinguir visualmente para no meternos en situaciones extrañas. Dólar yen, igual que todos los cruces del yen que vemos aquí, fíjense que este va más adelantado que los anteriores. ¿Por qué? Porque aquí fíjense cómo nos da un falso rompimiento muy evidente de estos niveles muy importantes. Entonces en 4 horas se da esta trampa, digamos, esta trampa muy evidente y el precio empieza a dirigirse hacia la zona alta. Vemos aquí como había una caja de precios que incluso esta ya está siendo rota. Entonces a esperar el retroceso y comprar en la primera señal que tengamos en base a nuestra estrategia. Vemos como, fíjense como aquí en gráfico diario el precio se empieza a descarar a la alza y bueno, vamos a buscar estos niveles que serían los primeros niveles a buscar en consonancia con ese movimiento que el precio está empezando a desatar, ¿no? Entonces se ve interesante este par siempre y cuando haga un retroceso para que podamos subirnos y nos salga más barato la entrada, ¿sí? Entonces ahí sería interesante buscar ese movimiento bajo cualquiera de las estrategias que cada quien maneje. Entonces en general esto fue el análisis así muy rápido, digamos muy superficial, pero manejando los niveles técnicamente bien establecidos y una lógica coherente de lo que puede estar pasando en los próximos días, próximas semanas, para que ustedes tengan una idea general pues de lo que pueden estar buscando en sus distintas estrategias. Ya nada más por último vamos a ver rápidamente algunos de los, digamos, índices e indicadores pues que nos ayudan a estar moviéndonos en el mercado de las divisas, ¿no? Por un lado vemos aquí lo que es el Standard & Poor's 500, que es uno de los, como ustedes lo saben, igual que el Dow Jones, de los índices bursátiles más seguidos. Entonces por lo tanto es de carácter interesante, muy importante estar siguiendo a estos pares, a estos instrumentos. Vemos aquí que el precio cae. ¿Y por qué creen que está consolidado todo? Pues miren, aquí vemos nuevamente una de las causas, una de las situaciones que van en correlación con todo lo que estamos viendo. Vemos como ahí el precio está enrangado, el índice está enrangado y bueno, hasta que no salga de esos niveles podremos estar viendo en las divisas pues movimientos hacia uno o hacia otro lado. Por otro lado tenemos aquí lo que es el oro, el West Texas, el oro de Estados Unidos. Vemos que después de que llegó a sus máximos de 1917 dólares por onza, vemos que el precio retrocede los últimos 2 días, caída fuerte, pero ahora se está deteniendo en este nivel de soporte y al parecer nos está haciendo aquí una señal interesante de que el precio quiere continuar, pero todavía no hay que echar campanas al vuelo. De hecho, los que acostumbran a hacer entradas cortas tienen que haberse posicionado ya aquí, y los que hacen entradas un poco más largas, bueno, pues habría que esperar aquí a lo mejor un patrón de vela y eso sería un suficiente motivo para entrar con un stop acá y buscar en primer lugar esta resistencia, ¿no? Tenemos un rango de riesgo-beneficio interesante
pero siempre y cuando se den esas características. De otra forma, hay que esperar. Simplemente ahorita se está delimitando, incluso se está dando aquí una sección para los que estudian esa parte de las secciones. Aquí vemos claramente una sección y bueno, se está empezando a configurar la entrada en dicha sección. Y ahí vemos el oro de forma rápida. Ahora nos vamos a lo que es el petróleo, ¿sí? Otro de los indicadores importantes. Y bueno, ¿qué es lo que vemos? Exactamente vemos lo que hablábamos en los pares y en los indicadores bursátiles, ¿no? Vemos aquí cómo el precio está enrangado y pues mientras no salga de un nivel no podemos continuar con pues esas tendencias que tenemos, ¿no? Entonces, en general podemos decir que este es el análisis muy macro de diferentes instrumentos y obviamente la mayoría de los cruces de lo que es las divisas, ¿no? Tanto majors como exóticos o cruces como le llaman, así a palabras simples. Entonces, bueno amigos, se despide Factor X, que tengan buena tarde y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego.